Bueno, vamos a explicar brevemente cómo funcionan los fluidos reales o el fluido real en singular, donde tenemos un caño que, si bien no cambia la sección, y este caño tiene un caudal que, para el dibujo que hice, ahora vamos a ver por qué, fluye hacia la derecha, Q. Entonces tenemos un punto llamé E de entrada y un punto S de salida. Y lo que sucede es que, a pesar de que no varía la sección, ¿sí?, la presión de entrada va a ser mayor que la presión de salida. Es decir, va habiendo una disminución de presión a medida que las partículas van avanzando por acá. Y eso se manifiesta así debido a una pérdida de energía mecánica. Es decir, la energía mecánica a la entrada no es igual a la salida, como se suponía en la ecuación de Bernoulli en los fluidos ideales. En los fluidos reales hay rozamiento, al cual llamamos viscosidad, que es una propiedad del líquido que se relaciona con la fricción entre sus partículas y con las paredes del conducto. Eso hace que el rozamiento se manifieste entonces como una pérdida de presión a lo largo del avance del líquido por un conducto. Entonces, esa presión de entrada estamos diciendo que es mayor que la presión de salida, con lo cual va a haber una diferencia delta P entre la entrada y la salida, que va a ser igual a lo siguiente: a el producto de una resistencia hidrodinámica R por el caudal Q que está circulando, ¿sí?, por el caño. Con lo cual, cuando mayor sea R, para un mismo caudal, mayor va a ser la diferencia de presión, mayor va a ser lo que llamamos caída de presión, porque, como dije, va disminuyendo la presión a medida que el líquido avanza. Bien, esta resistencia, ay, no, es negra la resistencia, esta resistencia hidrodinámica, resistencia hidrodinámica, la resistencia hidrodinámica R depende en forma directa del largo, ¿sí?, de la distancia entre la entrada y la salida, el largo del caño. Viene a ser. No, esta no. Esta longitud L del caño, y en forma directa depende de L, y en forma inversa de la sección del caño, la sección S, ¿no? Entonces es directamente proporcional al largo. Cuanto más largo es el caño, más resistencia va a tener, e inversamente proporcional al cuadrado. Y después acá hay unos numeritos que son un 8, el número pi, y esta cosa, esta letra rara, que es la letra griega eta, que es justamente la viscosidad del líquido. La viscosidad depende de la temperatura. Cuanto mayor temperatura, menor es la viscosidad. Vamos a poner disminuye con la temperatura, más fácil. Disminuye. Todos han experimentado que si vos pones aceite en una sartén, el aceite es más viscoso que el agua, es más espeso, ¿no? A veces se confunde viscosidad con densidad, ¿no? Nada que verle. El aceite es menos denso que el agua, por eso flota. Pero el aceite es más viscoso que el agua. Sin embargo, cuando vos tenés aceite caliente, se vuelve mucho menos viscoso, ¿no? Si vas a la sartén y está impregnada de aceite, le sacaste todo el aceite a la sartén, pero queda el aceite pegado, si la calentás, vas a ver cómo ese aceite que está pegado, entre comillas, a la sartén, al calentarlo fluye, ¿sí?, más fácilmente. Así que la resistencia es directamente proporcional al largo del caño. Cuando una manguera muy larga va a tener mucha resistencia, e inversamente proporcional al cuadrado de la sección. Una manguera más gorda va a tener mucha menos resistencia que una manguera finita. ¿Ok? Entonces, a más resistencia, menos caudal, ¿sí? Entonces,
la diferencia de presión puede ser constante, como en el caso que yo tenga, no sé, un tanque de agua y tengo una manguera larga, entonces a la entrada de la manguera yo tengo la presión hidrostática y cuando el agua empieza a fluir por la manguera, ¿sí? En la punta de la manguera tengo menos que la presión hidrostática a la entrada del tanque a la entrada de la manguera, por el largo de la manguera. Y si pongo una manguera más gorda, entonces voy a tener, ¿sí?, menos diferencia de presión. Eventualmente, una cosa, el caudal y la presión, bueno, puedo dejar uno constante y variar el otro. Lo importante es que eh, si, si cambia la sección, se sigue cumpliendo la ecuación de continuidad, ¿sí? Porque eso depende de que el líquido, como siempre decimos, es incompresible. Entonces, si yo tengo un caño que cambia de sección, ahora la presión no va a depender de la velocidad, sino de la resistencia. Es decir, si yo acá tengo, ¿sí?, un caño finito a continuación de un caño gordo, bueno, va a haber más velocidad en el caño finito, ¿no es cierto? No, con la flecha. Acá voy a tener una velocidad más grande que acá. Sí, pero vamos a hacerla con otro color para que no se confunda con el caudal. Acá voy a tener una velocidad grande y acá una velocidad menor. B2, B1, ¿no? Pero el caudal es el mismo, ¿sí? Se sigue cumpliendo como Q1 es igual a Q2 en este caño. Entonces S1 por B1 va a ser igual a S2 por B2. Esto se sigue cumpliendo. Sin embargo, ¿sí?, ya no puedo calcular la presión en la parte finita, porque tanto a lo largo de la parte finita como a lo largo de la parte gorda, la presión va a ir disminuyendo. Como la parte finita tiene más resistencia, porque es más finita, ¿sí?, menos sección, más resistencia, acá va a haber más diferencia de presión que acá, si los dos tienen el mismo largo. ¿Se entiende? ¿Ok? O sea que en el caño finito va a haber más presión que en el caño gordo, porque está adelante, porque el flujo es hacia la derecha. Ahora, si el flujo es al revés, las velocidades van a ser las mismas, pero ahí va a haber más presión del lado gordo que del lado finito. Siempre la presión, como lo indico acá, va disminuyendo a medida que el líquido va avanzando. ¿De acuerdo? Y después, si yo tengo una bomba que está impulsando al líquido, entonces nosotros a la resistencia del caño la podemos representar así. Acá es como si tuviéramos dos caños con resistencia R1 y R2. ¿Sí? ¿Por qué R1 y R2? Porque la resistencia acá es grande y acá es más chica. Son diferentes. Bien. Entonces, si yo tengo una bomba que está bombeando a través de un caño que tiene una determinada resistencia, la potencia de la bomba, ¿sí?, la bomba la aporta porque tomará potencia, no sé, de energía eléctrica o de algún lado, y en la resistencia esa potencia se transforma en calor. Y la potencia se calcula como la diferencia de presión multiplicada por el caudal. Y esto me va a dar en watts. Bien. Entonces, la potencia que se pierde en un caño, para que se mantenga el flujo, la tiene que aportar desde afuera una bomba para que haya la conservación de la energía. Bien. Bueno, eso. Vamos a analizar ahora entonces el mismo problema, un problema sencillo. Voy a buscar acá en la guía un dibujito donde tenemos acá modelo. Vamos, tú puedes. Vamos, ahí viene. Entonces, este cañito, acá tenemos tres secciones a lo largo del caño. Oh, Dios, se fue a cualquier lado.
vamos a copiarlo. Bueno, entonces, acá las flechas indican hacia dónde fluye, ¿sí?, el líquido. Y fíjense que la sección A, ¿sí?, es más grande que la sección C y la sección B es más grande que la A y que la C. Es decir, si yo pongo eso como sección B, es más grande que la sección en A y es más grande que la sección en C. Por lo tanto, ¿cómo van a ser las velocidades? ¿Dónde va a ser máxima la velocidad? La velocidad en C va a ser mayor que la velocidad en A y va a ser mayor que la velocidad en C. Bien, por la ecuación de continuidad. Pero ¿y qué pasa con las presiones? Y bueno, la presión en A es mayor que la presión en B y mayor que la presión en C, porque la presión va disminuyendo a medida que el líquido avanza. Bien, ahora yo acá podría considerar, ¿sí?, tres resistencias: una resistencia C, una resistencia B y una resistencia A, porque acá tengo una longitud y una sección, acá tengo otra longitud y otra sección, y acá otra longitud y otra sección. Supongamos que las tres longitudes son iguales, entonces las secciones definen dónde hay más resistencia, ¿sí? Entonces esta es la resistencia A, la resistencia B y la resistencia en C, ¿no? Vimos que la resistencia dependía de la longitud, digamos que los tres tramos tienen la misma longitud, así que esto no cambia, pero tienen distinta sección. A mayor sección, menos resistencia, ¿sí? La misma palabra te lo dice. Vos imaginate, ¿qué se resiste más al paso del agua? ¿Una manguera gorda o una manguera finita? ¿No? Y ahí tenés, donde es más finito, hay más resistencia. Entonces acá sería que la resistencia en C es la más grande de todas. Va a ser mayor que la resistencia en A y mayor que la resistencia en B. Bien. Entonces eso va a determinar que en cada tramo de resistencia, en cada tramo, ¿sí?, si acá marco, ves, 2 puntos, acá marco otros 2 puntos y acá marco otros 2 puntos, la diferencia de presión acá es de disminución, acá también es de disminución y acá también es de disminución. Pero ¿dónde disminuye más rápido? Y donde hay más resistencia, ¿sí?, hay más diferencia de presión. Tengamos en cuenta que el caudal es el mismo en los tres tramos, ¿sí? Todo el líquido que pase por una sección pasa por la otra y después pasa por la otra. ¿De acuerdo? De manera que podemos decir que la presión en A va a ser mayor que en B y mayor que en C, como marqué antes, ¿no? Ahora, si me dicen la diferencia de presión, la más grande de todas es en donde hay más resistencia. La diferencia de presión en C va a ser más grande que la diferencia de presión en A y va a ser más grande que la diferencia de presión, ¿sí?, en B, que es donde menos resistencia hay. Entonces menos diferencia de presión va a haber, ¿sí? ¿Se entendió? Y el caudal es el mismo, ¿sí? QA es igual a QB y es igual al caudal en C. ¿Ok? Así que bueno, solo esto es lo que hay que saber de fluidos reales. No hay que saber de memoria la fórmula esta, sino saber simplemente, ¿no?, intuitivamente, que a más resistencia, cuanto menos sección, y más resistencia cuanto más larga es la manguera. Si alguna vez intentaron soplar por una manguera larga, van a ver que lo que cuesta, ¿sí?, simplemente soplar aire por una manguera, ¿no? Y más la manguera está llena de agua, soplar, tratar de expulsar el agua de la manguera, soplar con muchísima fuerza, porque la resistencia de la manguera es muy grande porque es muy larga, ¿no? Y más resistencia tiene una manguera que encima de larga sea finita. ¿Ok? Entonces básicamente saber eso, ¿no? Que la resistencia es mayor, ¿sí?, ¿a qué? Al caudal para una determinada diferencia de presión. Cuando vos soplás con la boca en la manguera, lo que estás produciendo es una diferencia de presión entre la entrada
y la salida, ¿no? La entrada es donde vos tenés la boca y la salida es por otra punta. ¿Ok? Entonces, cuanto más fuerte soples, más caudal va a haber, porque la resistencia es fija. Fíjense que depende de la viscosidad y de las dimensiones del caño. Este 8 y este pi son números. Pi es 3,14. No, estos no son variables. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido y va a haber un solo ítem de preguntas de marcar verdadero o falso de fluido real. Y lo demás es todo lo que ya estuvimos ensayando. Así que nos vemos el martes. Cualquier duda escríbanme por Classroom. Hasta luego. 15 minutos.